Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde la manifestación de la iglesia, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la creación, el Espíritu Santo ha venido trabajando incansablemente en el corazón de sus hijos. El Espíritu Santo tiene un propósito muy definido con la iglesia. Y la porción que vamos a estar considerando en estos días nos va a ayudar a entender la importancia que tiene para la iglesia la obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a dar testimonio del Dios invisible. Todos conocemos el texto de Juan 14, 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo iba a llevar los hombres al Padre. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él viene a dar testimonio de Jesús el Cristo. Va a guiar el corazón de los hombres a que se arrepientan y se vuelvan a Jesucristo. Y va a guiar el corazón de la iglesia, de los hombres redimidos, a Jesucristo. La centralidad de la Biblia se llama Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estos pasajes, estos versículos que acabamos de leer, nos revelan una verdad importante, práctica, que todo creyente debe tener delante de su corazón. Vemos nosotros acá que el apóstol Pablo está continuando una idea que comenzó en el versículo 18. Si ustedes se dan cuenta, está hablando acerca de las tribulaciones y acerca de los sufrimientos. Y en el verso 28 viene hablando acerca de cómo los que amamos a Dios, cómo los que hemos nacido de nuevo, cómo los que hemos sido regenerados por la obra de Cristo y del Espíritu Santo, debemos entender todas nuestras pruebas, todas nuestras tribulaciones. Y aquí empieza con un y sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Usted en su experiencia de vida cristiana, apreciado hermano, usted se ha sentado a pensar las cosas que providencialmente Dios nos está permitiendo vivir como algo proveniente de su mano. Usted se ha sentado a pensar que lo que está sucediendo en nuestra vida debe ser con un propósito muy definido. Bueno, el versículo nos está revelando que a los que amamos a Dios, las circunstancias que están en nuestro entorno, dice el texto, cooperan para bien, ayudan para bien, obran para bien. Es decir, entonces, que todo obra conjuntamente para el bien de quienes aman a Dios. ¿Por qué? Hermanos, es la mano providencial de Dios en toda nuestra experiencia de vida cristiana. Dios está al control de cada detalle, apreciado hermano. Ninguna circunstancia ocurre sin su consentimiento. Nada se escapa de su
conocimiento, hermanos. Y las pruebas de las que viene hablando, los sufrimientos de los que viene hablando, son para bien de sus hijos. Ese quebrantamiento que produce la providencia de Dios a través de las pruebas, dice el texto, son para bien. Aquello que parece difícil, aquello que parece doloroso, aquello que nos quebranta el corazón, esto Dios lo está utilizando para fortalecer la fe de sus hijos, para fortalecer la fe de todos los creyentes. Y a los que son llamados, dice el texto, a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios realiza un llamamiento a los hombres a través del Evangelio. Y estos hombres que van al llamado del Señor, Dios tiene un plan y un propósito bien definido con ellos. Vamos muy rápido porque queremos llegar al versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este va a ser el versículo que vamos a estar considerando en estas reuniones. Sobre este versículo vamos a mirar unos aspectos importantes, reveladores y prácticos para nuestra experiencia de vida como cristianos. Aquí el apóstol Pablo, con ese por qué, va a explicar cómo y por qué es verdad que Dios hace que todas las cosas que nos suceden vayan en relación con el propósito divino. Y dice, porque a los que antes conoció. Este conocer hace referencia a un conocimiento con elección que Dios tuvo antes de crear todas las cosas. Tuvo un conocimiento individual de cada uno de los hombres. A esos que conoció, a esos eligió. Y quiero que nos centremos en esta palabra. A los que conoció, los eligió, según Efesios 1, también los predestinó. Y quiero que nosotros abramos nuestro corazón a esa palabra que aparece en las Escrituras como predestinar. ¿Qué significa predestinar? Porque es muy importante para lo que vamos a compartir en estos días. ¿Qué es predestinar? La palabra predestinar, proericen, significa señalar los límites de antemano. Significa fijar el destino por adelantado. Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Que Dios hizo algo con los que conoció. ¿Qué hizo Dios con los que conoció? Los predestinó. O sea, el plan de Dios para los creyentes comienza en la eternidad con un preconocimiento y empieza a hacerse realidad cuando nos introducimos al llamamiento por medio del Evangelio. ¿Por qué Dios hizo este plan de elegirnos y darnos un destino por adelantado? Ya entendemos que predestinar es dar un destino por adelantado. Quiere decir que todos los creyentes, todos, sin ninguna excepción, tenemos un destino trazado. Dios ya anticipó nuestro destino. Y entender la predestinación nos ayuda a darle respuesta a las muchas preguntas que tiene la humanidad. ¿Por qué estoy yo en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Y eso lo entendemos cuando leemos la Escritura
y nos damos cuenta que Dios nos trazó, antes de crear todas las cosas, un destino por adelantado. ¿Por qué Dios trazó ese plan de conocernos, de elegirnos, de darnos un destino por adelantado? ¿Para qué? Ese para qué es la finalidad. Ese para qué es la meta. Ese para qué es el propósito. ¿Sabe por qué Dios lo eligió a usted? ¿Sabe por qué Dios le dio un destino por adelantado? Le trazó un destino por adelantado con un propósito muy definido, apreciado hermano. Y necesitamos volver a pasar por nuestro corazón estas verdades tan fundamentales de la fe cristiana. ¿Sabe para qué Dios lo eligió a usted? ¿Sabe para qué Dios lo conoció antes de que naciera? ¿Sabe para qué Dios lo predestinó? O sea, le dio un destino por adelantado. Ese para qué nos dice por qué Dios hizo lo que hizo en la eternidad. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La finalidad, la meta del plan de Dios ha determinado que los creyentes adquieran la forma de Jesucristo. ¿Sabe para qué Dios providenció los medios de gracia? La comunión, la palabra, la oración, las reuniones. Porque el Espíritu Santo tiene una meta definida con nosotros. Y la meta es que seamos de la misma forma como es Jesucristo. Entonces, hermano, esa lección y la predestinación nos ayudan a entender la meta que Dios se ha propuesto con el creyente. Dios ha predeterminado que el creyente sea hecho una réplica exacta de Jesucristo. Vamos al texto. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, y mire su Biblia, conformes a la imagen de su Hijo. Este término conforme es muy importante en la revelación del Nuevo Testamento. Aparece solamente 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Aparece acá y en Filipenses 3:21. ¿Recuerda el texto? Cuando dice que Jesucristo venga, transformará nuestro cuerpo. Esa es la segunda vez que aparece esta palabra conforme. Y esa palabra conforme es la palabra griega sinmorfo. Sencillo, sinmorfo. Una palabra compuesta de sin, que significa juntamente, y morfe, que significa forma. Entonces esta palabra traduce participando en la forma de su imagen. Significa la misma forma que, semejante a, hacer de forma semejante a otra persona. Vamos entendiendo. El Espíritu Santo tiene un propósito con todos nosotros, muy definido y muy establecido. Y es que nosotros tengamos la forma de alguien más. ¿Por qué? ¿Usted recuerda cuando el hombre salió de la mano de Dios? Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a imagen de Elohim lo creó. Cuando sale el hombre de las manos de su creador, ¿cómo era? Parecido a Dios. Si usted le preguntara a un ser espiritual angelical, oye, ¿a quién se parece de la creación? ¿Quién se parece a Dios? El ser espiritual le hubiera dicho, el hombre. Ese es el que parece a Dios. Pero después que el hombre cae, ¿sabe qué sucede con la imagen de cómo es Dios? Que vamos a centrarnos en la imagen. Se distorsionó.
Ya Dios no es reconocido en nosotros. Hay algo de la imagen todavía, hay bondad en el hombre. Hay ciertas características de Dios, pero ya es difícil reconocer cómo era Dios reflejado en el hombre. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo para que nosotros seamos semejantes a la imagen de Dios. O sea, que nuestra forma, que no es algo exterior, sino algo interior, sea como la de ¿quién? La del Hijo de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por la palabra morfe. Hace referencia a una conformidad interior y no algo superficial. Llamo la atención a esa palabra imagen. Imagen. Para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Palabra griega eikon. Después la vamos a mirar en la otra reunión. Usted recuerda, apreciado hermano, que en el Antiguo Testamento estaba prohibido hacer imágenes de Dios. ¿Usted lo recuerda? Las 10 palabras, el decálogo prohibía que se hiciera alguna imagen y semejanza de Dios o de cualquier otra parte de la creación, digámoslo así. Vamos a leer un versículo, vamos a ir al Antiguo Pacto, un momento. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15. Cuatro 15, vamos a leerlo hasta el 19. Deuteronomio 4, versículo 15 hasta el 19. Entonces, después de que Dios les habló en el monte, le dio mandamientos, que aparecieron tinieblas, apareció fuego y Dios habló. Monte Sinaí, 15. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de alguna efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea, esta es la razón, no sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahvé tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Israel no vio ninguna figura o ninguna imagen cuando Dios les habló desde el monte. Y Dios les da el mandamiento, les prohíbe que se hagan alguna imagen de Él como de la creación. El hombre no debe adorar ninguna imagen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios ya tenía su imagen en la tierra. ¿Quién? El hombre. Y su imagen quedó distorsionada. Entonces Dios prohíbe que se haga alguna imagen, porque más adelante Dios iba a mostrar a los hombres de la tierra cómo era Él. El Hijo de Dios iba a venir desde la eternidad al tiempo de los hombres, al mundo de los hombres, y los hombres iban a conocer en persona cómo era Dios. Por eso el hombre no podía hacerse ninguna imagen. El Hijo de Dios venía para reflejar claramente cómo era Dios. Y el hombre no podía hacer ninguna imagen de su creador porque lo rebajaría. Y si el hombre hiciese alguna imagen de Dios y lo rebajaría, el hombre se configuraría a esa imagen, algo muy inferior a la imagen de Dios. ¿Entendemos?
Si el hombre hubiese hecho alguna imagen, el hombre se estaría configurando a eso que ve. Dios se lo prohíbe. Dios se lo prohíbe porque ya tenía un propósito definido. Iba a hacer a todos sus hijos como Él era, en vida. Por eso no se podía establecer ningún tipo de imagen hasta que viniera Jesús el Cristo. Y entonces cuando viniera Jesús el Cristo, esa era la imagen que todos nosotros nos íbamos a parecer. Ahora, vamos a ir paso a paso. Para que nosotros, recuerde, para que seamos conforme de la misma forma que la imagen de su Hijo. Para que nosotros seamos conformados o configurados a la imagen de algo, escúcheme bien, apreciado hermano, debemos conocer aquello a lo que vamos siendo transformados. Si para usted su Dios es un muñeco de piedra, de madera, de hierro, usted se va a parecer a él. Si usted tiene a Jesucristo como su imagen, pero Jesucristo es un hombre normal, que no es el Dios todopoderoso, a eso se va transformando, porque eso es lo que usted está viendo. Pero si para usted Jesucristo es el glorioso Hijo de Dios, si para usted Jesucristo es el excelso Hijo de Dios, es el altísimo Hijo de Dios, es Dios encarnado, a eso usted se va pareciendo. Por eso nosotros con nuestra predicación debemos engrandecer a Jesucristo. Debemos colocarlo en lo más alto donde Él está. Y cuando nosotros mostramos por la palabra, por la vida, lo glorioso y excelso, maravilloso que es el Hijo de Dios, a ese nos vamos configurando, hermanos. No podemos predicar un Jesucristo rebajado. Debemos predicar un Jesucristo glorioso. Porque a ese Jesucristo glorioso es que nosotros nos vamos a parecer. Miremoslo. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos paso a paso. Voy a leer de la Biblia textual. 2 Corintios 3, 18. Viene hablando del ministerio del Espíritu Santo y dice, 3:18, leo de la Biblia textual. Porque nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. O sea, el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones para que tengamos un rostro descubierto. Para contemplar, mire su Biblia, así sea como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo eran los espejos en la antigüedad? No son como los que tenemos hoy. Eran de bronce pulido. Y usted se veía, pero no se veía como hoy se ve. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando nosotros contemplamos al Dios glorioso, así sea por un espejo, esa gloria que estamos contemplando de Él nos va a llevar a ser de forma parecida a Cristo. Así sea por un espejo. Él es tan glorioso, Él es tan alto, que así sea su gloria reflejada en un espejo, la metáfora que utiliza, es suficiente para nosotros. Es suficiente para parecernos de alguna manera a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta imagen, vamos a aterrizar esto en aspectos prácticos, esta imagen a la que vamos siendo transformados, porque es el propósito del Espíritu Santo, todos tenemos como destino ser
conforme a la imagen del Hijo de Dios. Nadie se va a escapar. Nadie. Es el propósito del Espíritu Santo. Entonces, esta imagen que se va formando en nuestra vida afecta toda nuestra vida, hermano. Afecta nuestra vida familiar. Afecta nuestra vida ministerial. Afecta nuestra vida espiritual. Afecta nuestra vida eclesial. Afecta nuestra vida laboral. No crea que esto es una doctrina que está en las nubes. Esto es un asunto que debe ser aterrizado en la experiencia del creyente, hermanos. Entonces, la finalidad del diseño divino, el propósito del Dios eterno, es transformarnos a la imagen de su Hijo. Hermanos, ¿qué imagen es esa? ¿Cómo es la imagen de su Hijo? ¿Cuál es la imagen de su Hijo? Y esto es lo que vamos a mirar en estos días. No alcanzamos, porque no lo entendemos y no lo conocemos, a poder predicar plenamente cómo es la imagen del Hijo de Dios. Nos puede dar toda la vida, 70, 80, 90 años, predicando cómo es la imagen del Hijo de Dios y no acabaremos nunca, hermano. Pero lo que hemos percibido un poco, de aquello podemos hablar. Vamos a ver dos aspectos de la imagen del Hijo de Dios. Dos aspectos. Primero, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Sé que usted lo conoce. Quiero leer esta versión al principio. La versión se llama Bover Cantera. Dice así: más la fructificación del Espíritu es. Yo sé que Reina y Valera dice, más el fruto del Espíritu es. Literalmente dice el fruto o la cosecha del Espíritu. Esto que Gálatas va a decir acá, hablando acerca de la cosecha del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo, es un aspecto de la imagen de Jesucristo. Esto es un aspecto de la imagen de Jesucristo. O sea, el fruto del Espíritu Santo, lo que vimos ahí, la cosecha del Espíritu Santo, es una biografía abreviada de Jesucristo, hermanos. Lo decimos abreviado porque no es todo. Esto que vamos a leer en Gálatas 5 es una biografía abreviada del carácter moral de Jesucristo. Este es el colorario de las perfecciones del Señor, que es lo que nosotros entendemos como la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es Jesucristo? Primer aspecto, eso que usted va a leer ahí en Gálatas 5 es cómo es Jesucristo. Y es a eso que el Espíritu Santo está trabajando en su vida y en mi vida para que podamos dar testimonio adecuado del Señor. En la próxima reunión vamos a hablar un poco más de la imagen desde el Antiguo Pacto. Por ahora vamos a ver esto. Entonces, vemos nosotros que esta es la imagen del Señor, o sea, esto es cómo es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, a través de diferentes maneras, está trabajando en su vida y en mi vida providencialmente para producir esto que vamos a leer. Apreciado hermano, no rehuya a esto. Es el trabajo legítimo del Espíritu Santo. Digamos amén a eso, porque aunque hay veces duele, eso es lo que quiere el Señor. Entonces empieza, solo vamos a hacer énfasis en tres aspectos por causa del tiempo. Entonces dice, pero la fructificación del Espíritu es ¿qué? Ojo,
Esa palabra es, ahí la ve en su Biblia, esa palabra está en tiempo presente. Cuando un verbo en la Biblia está en tiempo presente, habla de una acción constante. O sea, que continuamente eso es la cosecha del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que va a recoger el Espíritu Santo porque está trabajando. ¿Qué es siempre en nuestra vida? ¿Qué debe ser siempre? Empieza a decir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Estoy leyendo la Biblia textual, fidelidad. Yo sé que la Reina y Valera 60 dice fe, pero es más adecuado como traduce la Biblia textual, fidelidad. Mansedumbre, dominio propio, listo. Bueno, entonces, sin lugar a duda, la imagen tiene que ver principalmente con expresar visiblemente el carácter moral de nuestro Señor Jesucristo. Carácter moral reproducido por la obra del Espíritu Santo, trabajado por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está invirtiendo tiempo en cada uno de nosotros. ¿Por qué empieza el texto así? Más la fructificación. ¿Qué es la fructificación? Es la cosecha que se recoge cuando usted ha trabajado la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, ¿cierto? Entonces, empieza a mostrar cómo es el carácter moral de Cristo, que finalmente eso es lo que Él está trabajando para reproducir en medio de nosotros. Y empieza con el primero, amor. ¿Listo? Han existido muchas predicaciones acerca del amor. ¿Cómo es el amor de Cristo que se va formando en nosotros? ¿Cómo es el amor de Él? El amor de Él es sacrificial. Ese es el amor de Dios. Sacrificial. Y aquí es donde vamos a los aspectos prácticos. Esto lo está formando para que sea evidente que los hijos de Dios se van pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros en las asambleas? No estamos hablando del amor de sentimentalismo, porque ese no es el amor de la Biblia. Este amor de la Biblia es un amor sacrificial. Y el amor sacrificial es un amor que se niega. Por eso hablamos de que esto afecta a toda nuestra vida. En mi vida familiar. Esposos, ¿usted ama a su esposa con un amor sacrificial? Un amor donde usted se niegue y busque el bienestar de ella. ¿O solamente tiene un amor bonito con ella cuando ella es la que se sacrifica por usted? Por eso hablamos de que la imagen de Dios afecta toda nuestra experiencia de vida cristiana. Hermanos, hay un amor sacrificial nuestro en el servicio en la asamblea. ¿Usted por qué sirve? Porque busca el bien de la iglesia, de la obra del Señor, de los intereses del Señor. ¿O hay algo más? ¿Es un amor desinteresado por la asamblea o está esperando recibir algo a cambio? ¿Sí ve que la imagen de Dios sí es algo bien práctico en nuestra vida cristiana? ¿Usted ama a los hermanos sacrificialmente negándose para que ellos estén bien, buscando el beneficio de ellos en todo, o todavía no? Esa es la imagen del Hijo de Dios. ¿Usted recuerda el mandamiento del Señor? Un mandamiento nuevo os doy. Lo leímos ayer en la reunión de oración. Casi todos los versículos tenían que ver con eso. Que os améis unos a otros. Menos mal que el versículo no terminó ahí.
porque nos amaríamos como quisiésemos. El amor del hombre es egoísta, terrible, hermano. El amor del hombre hace daño. Pero entonces hay una comparación, ese cómo es una comparación. ¿Cómo yo os he amado? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que conocer cómo Cristo nos amó, y ese amor es el que se va a reproducir en medio de la asamblea. ¿Cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres. Mire que ese como comparativo es muy importante. Como Cristo, Señor, o sea que yo tengo que ver cómo tú amaste a la iglesia para llamar a mi esposa. Mientras nosotros no podamos ver eso, no podemos amar adecuadamente. Usted puede hacerlo, pero con ese amor nuestro que es egoísta, que busca solo el bien nuestro, vamos a causar tropiezos. ¿Se entiende que la imagen de Dios es algo bien práctico en nuestra vida? Va afectando toda nuestra experiencia de vida cristiana. Entonces, este fruto, esta fructificación, esta cosecha del Espíritu Santo es el carácter moral de Cristo reproducido, formado en nosotros. Pero ojo, no saque de lo que estamos hablando el contexto al cual llega Romanos 8. ¿Qué decía Romanos 8? Sabemos que a los que aman a Dios, ese es el contexto. No lo saque de ahí, hermano. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios lo está dando providencialmente para que seamos de la forma de su Hijo. Amén. 2, dice acá. Bueno, está el amor, gozo, la paz. Ya los hermanos estuvieron hablando de la paz, ¿cierto? En estos días. Paciencia. Quiero detenerme en esa paciencia. En griego generalmente hay 2 palabras para paciencia. Las voy a decir para que sepan. Hipomoné. Esa es una palabra griega para paciencia. La otra palabra griega para paciencia es la macrotimía. Así suena. ¿Por qué se las digo? Porque en el texto en español no se ve la diferencia. Se ve en el texto griego. ¿Qué significa la hipomoné? Bueno, la hipomoné sencillamente significa que usted está en una prueba, está siendo afligido y el Señor le da la fortaleza para que la pueda pasar. Pongo un ejemplo que aparece en Mateo. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Bueno, ahí ese perseverar es hipomoné, un aguante. Hay un aguante sobrenatural para pasar toda la prueba. Esta paciencia, macrotimía, es diferente. Esta palabra se utiliza para referirse a Dios y para referirse a nosotros los creyentes. Para referirse a Dios significa que Dios soporta con mucha paciencia a los hombres que se han hecho acreedores de su ira. Esa es la macrotimía en Dios. ¿Cree que Dios ha tenido paciencia con nosotros? Por supuesto, hermano. El mundo es un lugar de deshonra para Dios. El mundo es un lugar que huele mal, hermanos, que huele a pecado, huele a podredumbre, huele a inmundicia. Hace tiempos era para que Dios hubiese desaparecido del mundo. Pero como tiene paciencia, macrotimía, ¿cierto? Entonces soporta con mucha paciencia a los hombres. Y en el cristiano es la capacidad para resistir sin tomar represalias ante cualquier provocación que venga de los hombres. Esta es la macrotimía, la paciencia en los creyentes. Entonces, ¿crees que es necesaria este tipo de paciencia formada en nosotros en la vida familiar? Esposos, ¿cómo respondemos a las provocaciones de nuestros hijos? ¿Cómo respondemos a las provocaciones de nuestra esposa? ¿Cómo responden las esposas a las provocaciones de los esposos?
¿Cómo respondemos a las provocaciones de los miembros de la iglesia? Hermano, eso se da en la iglesia. Claro, aún no tenemos alas. Mientras no tengamos alas, todavía se va a dar. Y yo sé que usted lo ha sufrido. Todos lo hemos sufrido. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar lleno de hombres imperfectos salvados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo respondemos a las provocaciones en el ambiente laboral? Donde tanto se ve. ¿Cierto? ¿Cómo responden nuestros hijos en el ambiente estudiantil a las provocaciones? Esta macrotimía es la que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, porque así era Cristo. Y como hablábamos ahorita con los hermanos, nosotros cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿cierto? Nosotros parecemos el equipo de Brasil de fútbol. Vamos perdiendo, perdemos un minuto, pedimos 2 minutos. Vamos perdiendo, Brasil pierde. Pide 1 minuto para empatar y otro para ganar. O sea, nosotros nunca podemos perder, hermano. Ante las provocaciones siempre respondemos. Porque así es Adán y así no es Cristo, hermano. El Proverbio es un libro que nos habla muchas veces de guardar silencio, de la sabiduría, de que muchas veces nos ganamos los corazones de las personas. Entonces, nuestra hermana tiene un esposo que no es creyente y la provoca siempre. ¿Sabe cómo se lo va a ganar? Con la macrotimía, la paciencia de Jesucristo, predicando el evangelio silencioso. Hermano, ¿usted qué está hablando? ¿Cómo así que evangelio silencioso? Eso no existe. ¿No lo dice 1 de Pedro 3? Sin una palabra se ganará a su esposo inconverso. En cambio, la que todavía, nuestra querida hermana, que todavía sí, la paciencia del Señor todavía no tiene un campo en su corazón, no se va a ganar a su esposo. Porque siempre a toda provocación está respondiendo. ¿Crees que la imagen de Dios es algo práctico en la vida cristiana? Sí, hermanos. No pensemos que la imagen es algo por allá en las nubes, así. No, es algo que tiene que ser experimentado en la vida cristiana. Y el último, no alcanzamos a ver todo. Fe. Yo sé que Reina Valera 60 dice fe, pero la Biblia textual traduce como fidelidad. Viene el adjetivo pistis. ¿Listo? ¿Para qué sirve la formación de la fidelidad en mi vida cristiana? ¿Para qué sirve? Para todo. Fidelidad en nuestro matrimonio. ¿Ve que es práctica la imagen de Cristo en nuestra vida? Dios demanda de sus hijos y de sus hijas fidelidad matrimonial. ¿Usted cree que necesita fidelidad en el ministerio que el Señor le dio? ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, nosotros debemos ser reconocidos como fieles ministros de Dios. ¿De dónde vamos a tomar esa fidelidad si no es propia nuestra? Nosotros naturalmente somos infieles. ¿De dónde entonces vamos a tomar nosotros fidelidad para ser fieles en el ministerio, fieles en nuestra familia, fieles con el dinero, fieles con nuestros hijos, fieles en la iglesia? ¿De dónde vamos a tomar esa fidelidad, preciados hermanos? Del cielo. De cómo es Jesús el Cristo, hermanos. Y quisiéramos hablar mucho más del carácter moral de Jesucristo reflejado en estos versículos. Entonces, hermano, el fruto crece donde el Espíritu Santo y la palabra están obrando. Por eso a nuestros amados hermanos, ministros de la palabra, no dejen de predicar la palabra. Porque ella va a hacer esto que estamos predicando hoy. La palabra de Dios, naturalmente. ¿Cierto? Entonces, hermano, es muy importante la forma conforme a la imagen, ¿cierto?
porque eso nos habla del cambio gradual que vamos teniendo nosotros en nuestra vida cristiana. Y así es la familia celestial. Adán tiene una familia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Antes de ser de Cristo, éramos de esa familia, por supuesto. Y manifestábamos la vida de Adán. Pero cuando el Señor nos salva, nos coloca en otra familia. Y la familia, usted no ha visto familias que los hijos son muy parecidos a los papás. Se reconocen, usted los ve y dice, ese es su hijo. Y ustedes dos sí se parecen, son hermanos. ¿Qué quiere decir? Que la familia tiene unos rasgos por los cuales se reconocen. Estos son los rasgos por los cuales se reconoce la familia de Dios. Por eso el texto dice, por sus dones los conoceréis. Se quedaron callados. Por sus frutos. ¿Sí? Necesitamos urgentemente esa conformación, hermanos. Todos nosotros. Cuando nos parecemos a Cristo, eso trae honra a Dios, hermano. Honra a nuestra familia. Honra al ministerio. Cuando los hombres nos vean, Cristo va a ser honrado. Recuerdo un texto ahorita, ya me está recordando ese texto, Gálatas 1, cuando dice así Pablo, un versículo muy breve. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Verso muy corto y muy profundo, hermano. Terminemos. Una primera parte. Vamos a ver otra segunda parte. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo ahí mismo, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, otro propósito por el cual fuimos predestinados. Cuando nos parezcamos a Jesús el Cristo, Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Entonces Él va a tener la preeminencia entre los muchos hijos de Dios que van a parecerse a Él. Hermano, en el cielo, bueno, utilizamos ese término, pero realmente es el nuevo cielo y en la nueva tierra, todos nos vamos a parecer. Todos nos vamos a parecer. ¿Nos vamos a parecer a quién? Nos vamos a parecer al Hijo de Dios, hermano. Entonces la transformación de la imagen del Hijo de Dios le permite al creyente reflejar en el mundo de tinieblas la gloria de Dios. El Espíritu Santo es un obrero divino, hermanos. Está trabajando incansablemente en su vida y en mi vida, hermanos. Bueno, ya hemos hablado de muchos aspectos prácticos en la medida que hemos ido compartiendo. Pero nosotros como cristianos, ¿entendemos cuál es nuestro destino? ¿Usted sabe cuál es su destino, hermano? Su destino no es la fama, su destino no es la gloria, su destino no es la riqueza. Si Dios le da, aleluya, pero ese no es su destino. Su destino es ser la forma del Hijo de Dios. ¿Hay alguna manifestación clara del carácter moral de Jesucristo en nosotros? Los hermanos y el mundo, nuestra familia, están reconociendo el carácter moral de Jesucristo, apreciados hermanos. Hay un hermano que había creído en Jesucristo, pero su testimonio no era adecuado. Otro hermano se le acerca y le dice: hermano, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Claro que sí. Muy en el fondo, porque no se ve. Haya nuestros hijos, haya nuestra esposa,
algo de ese carácter moral del Señor? Ojo, y no podemos decir como la canción de Alaska y Dinarama: yo soy así, así viviré y nunca cambiaré. Cuidado, apreciado hermano. Nosotros tenemos que decir lo contrario: sí, Señor, cambiaremos, tú en mí me transformarás. ¿A usted no le duele su corazón cuando usted se da cuenta que no es como el Señor? ¿No hay una tristeza en su corazón porque aún le cuesta reflejar a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios? Yo sé que sí, hermano. A muchos nos invade esa tristeza. ¿Es nuestro amor como el amor de Jesús? ¿Expresamos en nuestra vida cristiana fidelidad en el ministerio? ¿Expresamos en nuestra vida cristiana esa paciencia en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos, con los que son difíciles? Con los que son difíciles generalmente nosotros explotamos.